Sean bienvenidos todos los presentes que nos acompañan al Cuarto Congreso Internacional y Quinto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de Salud Mental en Niñas, Niños, Adolescentes y Grupos Vulnerables, alumnos, docentes, promotores de la salud mental y participantes en general, a cada una de las instituciones responsables de organizar este evento y de igual forma saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. La vida es un proceso de aprendizaje constante. Melanie Klein. A continuación, me es grato presentar al doctor Gustavo Alberto Martos Alvidres, adscrito a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en el área de Planeación Estratégica y Calidad, y quien destaca entre su desarrollo profesional por ser egresado de la licenciatura de Médico General de la Facultad de Medicina Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, médico especialista en psiquiatría infantil y del adolescente. Realizó la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan Navarro, de la Universidad Autónoma de México, 2015-2017. El doctor Gustavo Alberto Martos cuenta con una vasta experiencia en áreas de la salud mental y en general respecto a las ciencias de la salud. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con la conferencia Ansiedad y Depresión en Niños Adolescentes. Doctor Gustavo, el espacio es suyo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues muy contento de estar participando en este congreso con un tema tan importante, ¿no? Como es la salud mental en la niñez y en la infancia y pues sobre todo pues teniendo el conocimiento, ¿no? Que actualmente pues representa toda la cuestión de la salud mental en niños, niñas y adolescentes, pues una cuestión de importancia de salud pública, ¿no? Tomando en cuenta que pues prácticamente niños y adolescentes son la tercera parte de la población a nivel mundial y la prevalencia de enfermedades a nivel de cuestiones de salud mental, pues tenemos ahí alrededor del 10 al 20% y sobre todo pues también presentes en países en vías de desarrollo, en crecimiento. Entonces, por eso pues la gran importancia, ¿no? Y estar como contento de esta invitación y donde se está prestando esta importancia a la cuestión de la salud mental en niños y adolescentes. Y bueno, como comentaron, el día de hoy, pues mi plática, mi ponencia es en relación a la ansiedad y depresión en niños y adolescentes. Voy a compartir a continuación mi presentación. Y bien, si se está visualizando. Sí, doctor, se ve correctamente. Ok. Voy a cambiar de diapositiva. Y bueno, como yo les comentaba, pues tiene un tema importante, ¿no? Esta prevalencia que hay alrededor del 10 a 20% en general en las cuestiones de salud mental en la infancia y la adolescencia. Y ahorita, como vamos a ir iniciando el contenido, me voy a enfocar primeramente en la cuestión de la ansiedad, trastornos de ansiedad y posteriormente en cuestiones de la depresión mayor en niños y adolescentes. Y ahorita, con enfoque en la cuestión de la ansiedad, pues tenemos que la ansiedad es una de las formas más frecuentes de psicopatología infantil, con una prevalencia del 10 al 20% por encima de la depresión y de los trastornos de conducta. ¿Cuál es la importancia de tener como este conocimiento, de estar al pendiente y al tanto de la cuestión o los síntomas que consisten los trastornos de ansiedad? Pues la importancia es de que suelen iniciar en la infancia, ¿sí? Entonces es una cuestión, un trastorno dentro de los diferentes que pueden existir, ahorita vamos a ver más adelante, pero estos suelen iniciarse en la infancia, su desarrollo tiende a ser progresivo, persistente y crónico, entonces aquí es otro dato pues importante, ¿no? Que aún que se presente en la infancia, el desarrollo que puede presentar pues nos da el indicio de que puede seguir presentándose en la vida adulta. Entonces, por el curso, la evolución que pueden presentar los trastornos de ansiedad, pues es la importancia de incidir, de tener como una prevención, ¿sí? Un tratamiento también oportuno, porque también de esto va a depender mucho el desarrollo que puedan tener a largo plazo, las comorbilidades que se puedan presentar, porque pues puede iniciar con alguna cuestión de ansiedad, pero
siendo un trastorno que tiene un desarrollo crónico y que puede tener un impacto pues en múltiples áreas de la persona adulta, no solo en la cuestión del desarrollo, digamos, en la infancia y la adolescencia, afectando desde cuestiones del aprendizaje, del desarrollo físico, el desarrollo mental, el desarrollo emocional, las cuestiones a nivel de la familia. Entonces, cuando no tenemos como un tratamiento oportuno y temprano y un tratamiento también adecuado, que no solo sea como la detección, sino también el tratamiento que se va a brindar que sea de manera adecuada, ¿no? Para que podamos prevenir precisamente todas estas consecuencias que pueden presentarse a largo plazo y podamos tener pues personas, digamos, adultas con una vida fructífera y adecuadas relaciones a nivel de la cuestión laboral, familiares, interpersonales, personal. ¿Sí? Entonces aquí pues recalcando la importancia de un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para reducir todo el impacto que pueda tener en el presente de los niños y adolescentes y así como el impacto que va a tener en la vida futura de ese niño, de esa niña, de ese adolescente. Sí, y partiendo de esta cuestión de la ansiedad de la infancia y la adolescencia, pues tenemos como emociones ahí claves o importantes. Saber de que la ansiedad es una emoción, digamos, normal que se presenta en los seres humanos y que la presentamos pues desde el inicio, ¿no? De nuestros primeros años de vida, ¿sí? Entonces, es importante conocerla que es parte normal, ¿sí? Son normales y está ahí como muy pegada o se puede relacionar esta cuestión de la ansiedad con la cuestión de el miedo. Entonces, como para hacer un poquito énfasis o clarificar un poquito estas cuestiones, pues tenemos que los miedos son parte normales de la infancia. Estos van a tener un carácter evolutivo. ¿Qué significa esta parte de un carácter evolutivo? Pues que va a depender del momento de vida o el momento de desarrollo del niño, cómo pueden ir cambiando esos diferentes miedos que se pueden ir presentando. Entonces, saber que estos miedos, pues a final de cuentas, tienen un componente que nos va preparando para diferentes situaciones que se nos puedan presentar en nuestra vida y que puedan representar una situación de peligro. Entonces, a la vez nos sirve como ir generando ese proceso adaptativo en el desarrollo del ser humano. Y dentro de parte de esto que les comento de carácter evolutivo, pues tenemos cómo van siendo diferentes, ¿no? Según la etapa del desarrollo. Si nos enfocamos, por ejemplo, en niños preescolares, dentro de los miedos más comunes que podríamos encontrar, podrían ser el miedo a la oscuridad, el miedo a las tormentas, a ciertos fenómenos naturales, el miedo a ciertos monstruos, ¿sí? Y estos miedos pues van evolucionando. ¿Qué otros miedos según la etapa podemos ir encontrando? En alrededor de la etapa escolar, en una edad de 7 a 12 años, pues los miedos van cambiando. Un miedo puede ser como a la pérdida de un ser querido, a la muerte de los padres, a los de los abuelitos, ¿sí? De algún familiar. Miedo, por ejemplo, también continuamos un poquito el miedo a la oscuridad o el miedo a los monstruos. Aquí empieza también a aparecer el miedo a enfermarse, el miedo a las enfermedades, ¿sí? Y posteriormente, en la adolescencia, ¿qué podríamos ver como dentro de lo más común? Los miedos, digamos, a ser rechazados. Ya empieza como esta parte con la cuestión social, y entonces empieza este miedo a ser rechazado por los pares, ¿sí? Empieza también como esta cuestión más como competitiva, ¿no? El miedo al fracaso escolar o el miedo a la cuestión de que los demás o mis compañeros o mis amigos se puedan burlar, ¿no? Por cuestiones a nivel de imagen corporal, cuestiones de desempeño académico, ¿sí? Entonces vemos cómo van migrando de acuerdo en la etapa del desarrollo. ¿Y cómo podemos definir, digamos, también como esta cuestión de ansiedad? Como les mencionaba, pues la ansiedad va a ser una emoción normal en los seres humanos, pero cuando empieza a tener también como ciertas características, ya podemos decir que empieza como a salirse como de esa etapa de normalidad. ¿En qué momentos aparece la ansiedad? Pues aquí vemos que aparece cuando existe un peligro real o imaginario. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con este peligro real e imaginario? Que pueden ser como factores tanto internos como externos. Externos como tal, si vamos por la calle, nos aparece un perro y nos empieza a perseguir, pues es como cuestión un peligro real, ¿no? Que estamos ahí expuestos porque puede ser que el perro va detrás de nosotros y nos lance una mordida. Y en cuestión de estos factores internos, ¿qué nos referimos que pueden ser como estos
detonantes internos, pues pueden ser estos pensamientos, estos deseos, estas imágenes que tenemos en nuestra mente que para nosotros pueden generar una cuestión de ansiedad, una cuestión de miedo, una cuestión donde creemos que podemos estar en peligro o que nos puede generar esta cuestión de ansiedad, ¿sí? Y lo que les comentaba de que en qué momento se puede empezar a ser patológica, pues cuando la situación o la intensidad empieza a ser desproporcionada también frente al evento que lo puede estar desencadenando, ¿no? Tanto en la cuestión de la realidad ambiental o en cuanto a factores internos, pues también pensamientos que empezamos a generar que pueden ser rumiantes, sí que a lo mejor son cuestiones que no van a pasar, pero nosotros ya estamos generando un pensamiento que nos empieza a generar mucha ansiedad y lo empezamos a ver como si fuera una realidad de un peligro que está ahí y está de manera inminente, ¿no? Que estamos frente a una situación donde tenemos que, pues, prepararnos para salir corriendo, ¿no? Prepararnos para la huida, para la lucha o de repente para quedarnos congelados frente a una situación que pueda representar una situación de peligro. Y bueno, hablando un poquito de epidemiología, pues vemos la importancia en general, la ansiedad la observamos en etapa escolar, que sí puede ser un poquito más frecuente en niños, y entrando en la adolescencia sí tenemos ahí una proporción que empieza a ser más frecuente en las niñas de 3 a 1. Del 6 al 20% de los niños, niñas y adolescentes tienen un trastorno de ansiedad y lo que les comentaba, pues ver que generalmente inician esos trastornos de ansiedad en una etapa de la infancia, una etapa de la adolescencia y pueden persistir a la edad adulta y cambiar su expresión clínica. ¿A qué nos referimos que puedan cambiar su expresión clínica? Que pues a lo mejor que en etapa escolar o en la etapa preescolar pudo iniciar un trastorno de separación y posteriormente que ya no solo sea el trastorno de separación, sino que pueda evolucionar a otra cuestión de ansiedad, por ejemplo, como una ansiedad generalizada, ¿sí? O una cuestión de ataques de pánico. Entonces a esto nos referimos de que puede evolucionar y cambiar la expresión clínica del trastorno de ansiedad. ¿Sí? Y bueno, dentro de la clínica, dentro de las manifestaciones que vamos a poder estar observando, pues recalcar esto que les menciono, ¿no? Que es muy importante la etapa del desarrollo, porque de acuerdo a la etapa del desarrollo vamos a observar las manifestaciones clínicas que se puedan estar presentando. Entonces, ¿cómo podríamos observar síntomas de ansiedad, por ejemplo, en los bebés? Pues lo más frecuente vamos a observar esta cuestión del llanto, van a estar muy irritables, pueden presentar hipertonía muscular, vómitos, empezar una cuestión de hiperventilación, incluso lo que se presenta, lo que se conoce como un espasmo del sollozo frente a una sorpresa que pueden presentar los bebés o frente a una cuestión de enojo, empieza como este jadeo inicial, después hay como una exhalación y se quedan así, se pausa la respiración, ¿sí? Y después cómo va migrando esta manifestación sintomática en la etapa escolar, pues aquí vamos observando ciertos miedos que ya le comentamos, síntomas somáticos, empiezan a presentarse todas estas manifestaciones físicas, por ejemplo, entre los más comunes, manifestar dolor de cabeza, manifestar molestias a nivel de gastrointestinal, los niños refieren que les duele la pancita, alteraciones en la conducta. Aquí mencionar esta parte de alteraciones en la conducta, pues es muy importante porque la parte de expresión, de acuerdo al nivel del desarrollo, pues no es lo mismo como los niños escolares, preescolares, pues puedan expresar cómo se están sintiendo o qué está pasando y pues es difícil, ¿no? Y lo más frecuente es observar pues una manifestación a nivel conductual. Ellos van a exhibir un cambio en el comportamiento, en la conducta, y estas pueden ser las manifestaciones a nivel de ciertos síntomas de ansiedad. Por eso estar como muy atentos frente a las manifestaciones en estas etapas de la vida, ¿no? Problemas de memoria. Dentro de estos síntomas cognitivos, pues podemos observar estas cuestiones en la atención, en la concentración, en la memoria, ¿sí? Entonces, ver que hay síntomas, igual como ir adelantándoles un poquito, que pueden presentarse en diferentes también cuestiones en salud mental, ¿sí? Digamos que son síntomas, incluso tras diagnóstico, que no van a estar
únicamente presentes en una cuestión de algún trastorno de ansiedad en la infancia y la adolescencia, sino también son síntomas que pudieran estar presentes en algún otro diagnóstico. Por ejemplo, ahorita que estaba comentándoles del problema de la memoria, ¿en qué otras situaciones podemos observar esto? Pues a lo mejor en niños inatentos, cuestiones, un trastorno como déficit de atención y hiperactividad, pues podríamos observar también esta cuestión de síntomas cognitivos. Depresión, también podríamos observar estas alteraciones a nivel de funcionamiento cognitivo, entonces estar como también atentos a esa parte. Problemas relacionados con el sueño. Ese es otro de manifestaciones clínicas que van a también estar presentes como tras diagnóstico. También observarlas en otras cuestiones de salud mental, que son los problemas más frecuentes relacionados con el sueño. Pues lo que se suele observar estas dificultades para conciliar el sueño, este insomnio, digamos que puede ser inicial, un insomnio, digamos, también terminal, que se puedan despertar antes de la hora habitual o un insomnio intermitente, que durante la noche sea frecuente estos despertares y esto impida pues tener un descanso adecuado, ¿sí? Alteraciones también relacionadas con el sueño, pues no solo la parte del insomnio, sino que también por esta falta de descanso, de tener un sueño reparador, pues en el momento de la tarde que puedan también estar presentando como ciertas siestas durante el día. Y dentro de las manifestaciones clínicas en la adolescencia, ¿cómo lo vamos a observar? Pues irritabilidad, continúan también los síntomas físicos, mareo, este dolor torácico, se siguen presentando el insomnio, la fatiga. Aquí empieza a ser como más frecuente esta cuestión de los miedos sociales dentro de los diferentes trastornos de ansiedad. Ahorita vamos a ver como de manera global y general como las principales características, pero aquí adelantando, pues empiezan en la adolescencia estas cuestiones de miedos sociales, ¿sí? Y puede ser como más alta la prevalencia cuando se inicia una cuestión de fobia social, ¿sí? Dentro de la adolescencia, síntomas comunes que se pueden presentar también es esta parte de despersonalización y de realización. ¿A qué nos referimos con despersonalización? Es una sensación de extrañeza, ¿sí? Una sensación como si no fuera yo, una sensación como si estuviera vacía. Y la cuestión de una desrealización es cuando estamos percibiendo nuestro entorno que pareciera como si no existiera, como si no fuera real, como si lo que estamos observando no tuviera vida. Entonces, estos síntomas también es importante porque se presentan en esta etapa, ¿no? O inician en esta etapa. Se pueden presentar también en la vida adulta, pero es frecuente observar en cuestiones de ansiedad en esta etapa de la adolescencia. Y bueno, como les comentaba, dentro hablamos como las manifestaciones en general, ¿no? Lo que estaba comentando, manifestaciones clínicas son una etapa del desarrollo, pero pues dentro de las cuestiones de ansiedad tenemos diferentes situaciones, ya como con características más particulares y más específicas y recordar, como comenté, que pueden tener también un curso evolutivo, ¿no? Que pueden iniciar y que pueden ir como manifestarse o cambiar, digamos, la presentación de un trastorno de ansiedad e incluso pues de que se puedan presentar al mismo tiempo diferentes trastornos de ansiedad. Y dentro de los más comunes que observamos o que abarcan los trastornos de ansiedad, pues tenemos las fobias específicas, ¿no? Fobias específicas, digamos, específicamente como cuestiones de inyecciones, miedo a la sangre, miedo como a algún animal, miedo a las arañas, miedo a las alturas. Esto es frecuente observarlo de inicio en la etapa escolar, la ansiedad por separación, también que comentábamos, es más frecuente observarlo en la etapa preescolar y sobre todo a partir de los 2 años, ya cuando los bebés, los niños ya están como más conscientes con sus figuras de apego. Entonces, como antes de los 2 años, dijeran los padres, no, pues es mi hijo, mi hija, no es nada como huraño, huraña, se va como con cualquier persona, levanta los brazos y no hay ningún problema. Pero a los 2 años empieza también como esta situación de que puede ocurrir esta ansiedad de separación, ¿no? Cuando ya tienen como más este vínculo con los cuidadores principales, entonces ya desconocen, ¿no? Un familiar o una persona extraña, entonces ya no es tan fácil como que den los brazos y en este proceso. Entonces, aquí recalcar también la importancia
de que tenemos que saber también el desarrollo normal, ¿sí? Para poder identificar cuestiones que se escapan fuera de la normalidad, pues es importante conocer el desarrollo normal de los niños, ¿sí? En estas diferentes etapas de desarrollo, porque así vamos a poder identificar pues algo como esto, ¿no? De qué tanto si es una ansiedad de separación, qué tanto no, y de acuerdo también a la etapa del desarrollo. La cuestión de la ansiedad social, pues empieza a ver como este miedo extremo, digamos, difícil de controlar ante diferentes situaciones sociales. Por ejemplo, en los adolescentes, este miedo a exponer en público, a hablar en público, a iniciar como alguna conversación cuando se llega con un grupito, digamos, nuevo de personas que acaba de conocer y tiene como esta dificultad, ¿sí? Mutismo selectivo, como esta incapacidad para expresar, tener un lenguaje que puede ser en situaciones a lo mejor como muy específicas o, por ejemplo, a lo mejor en la escuela con ciertos maestros o que acuden como a alguna visita médica, pues también es difícil, se torna como totalmente mutista y no habla. Ansiedad generalizada, en general hablamos de una ansiedad generalizada cuando hay como diferentes cuestiones, diferentes temas de una gran índole, de una gran variedad que le generan como mucha preocupación constante todo el tiempo, por ejemplo, que mi rendimiento académico, que si mis papás van a salir, que a qué hora van a regresar, que no ha regresado mi hermana de la escuela o que no ha regresado con sus amigos, entonces cualquier tema es ya como una cuestión de importancia para generar cierta ansiedad, cierta preocupación constante. La agorafobia, pues específicamente como a ciertos lugares, abiertos, cerrados, o estar como en situaciones en particular, los ataques de pánico también que van iniciados, digamos, con un súbitos, manifestaciones somáticas como palpitaciones, dificultad para la respiración, hormigueos, parestesias, sí, que pueden durar un inicio, digamos, en los primeros 10 minutos como su intensidad y la desaparición que puede llegar hasta una hora. Trastorno obsesivo compulsivo, actualmente pues ya está como dentro de una categoría específica, antes sí se consideraba como más dentro de trastornos de ansiedad, pero como quiera, ahorita todavía la comento aquí por el antecedente, ¿no? De que antes sí se consideraba todavía como entre los trastornos de ansiedad. Y bueno, yéndonos como un poquito para hablar un poquito de las características en general de los diferentes trastornos. Dentro del trastorno de ansiedad de separación, lo que les comentaba, pues un malestar al separarse de su hogar, va a haber una preocupación por una posible pérdida de los cuidadores principales, papá, mamá, abuelita, una preocupación por si algo pasa, ¿sí? Como algún acontecimiento adverso. Tienen como esta resistencia a salir de casa, donde ellos se sienten como a gusto, cómodos, ¿sí? Más familiarizados y ya en un lugar ajeno, digamos, a lo familiar, pues tienen como esta resistencia también a salir lejos de casa. Se sienten con esta cuestión del miedo, aparece cuando están solos, cuando no están cerca como de sus figuras principales. Es muy frecuente también este rechazo a dormir fuera de casa, que si los mandan con los abuelitos o con los tíos, no, ellos prefieren quedarse en casa con papás. Y también puede haber como ciertos síntomas físicos pues, frente a la separación. Cuando se presenta una separación, pues también empiezan a manifestar como cuestiones a nivel gastrointestinal, cuestiones a nivel de cefaleas, estos dolorcitos de cabeza, ¿sí? Ansiedad generalizada, lo que les comentaba, vamos a tener una preocupación, aquí la importancia que sea exagerada, ¿sí? Ante la vida en general va a haber múltiples miedos sin una base real que afectan en diversas facetas de la vida. Entonces, ver también esta importancia en cuanto al funcionamiento, en cuanto a la intensidad, que no solo son como preocupaciones que a lo mejor podamos tener, sino cuando ya aumenta la preocupación constante y que puede generar también una afectación en el funcionamiento, es cuando ya es un marcador importante para establecer un diagnóstico. ¿Sí? Les comentaba, la ansiedad se manifiesta ante situaciones presentes, pasadas o posibles acontecimientos futuros. O sea, realmente puede estar cuestión, como decía, de todo. Cualquier tema va a ser suficiente para generarles una preocupación exagerada, una ansiedad, tanto cuestiones del presente, del pasado, lo que ya ocurrió, cuestiones del futuro, de que si va a ser mi cumpleaños y que voy a tener mi cumpleaños en casa
y me preocupa desde si recibieron una invitación mis amigos, mis amigas, si van a venir, si cómo está el pastel, si será lo suficientemente bueno, si les va a gustar, si no les va a gustar. Entonces empieza a haber como una preocupación frente a diferentes situaciones de diferente índole y también va muy acompañada estas preocupaciones de síntomas somáticos. De igual manera, las más comunes se quejan de molestias gastrointestinales, estreñimiento, diarrea, cuestiones incluso a nivel de la piel, cuestiones de dermatitis, cefaleas, ¿sí? Y están como todo el tiempo en tensión. Está como esta dificultad para relajarse. Entonces es una constante cuestión de nerviosismo, una constante cuestión de tensión. Sí, fobias específicas, lo que les comentaba, pues diferentes temas como muy específicos y saber esa cuestión que les comentaba, saber como dentro de la etapa del desarrollo cuáles son como miedos comunes que se pueden presentar en diferentes etapas evolutivas de la vida, preescolares, escolares, y habíamos visto al inicio, pues sí, que los preescolares pueden presentar como ciertos miedos, y esto que les comentaba, la importancia de saber la normalidad, ¿sí? Que los miedos pueden ser parte normal, pero cuando ya empiezan a ser irreprimibles, persistentes, difíciles de vencer ante un estímulo o situación, ¿sí? Que solo aparece a lo mejor en presencia de un estímulo, entonces empieza a afectar como el funcionamiento, ¿sí? Y ya nos da como estos datos que empieza a generar un malestar intenso, ese miedo puede ser irracional, ¿sí? Y va a estar limitando el desarrollo de una vida normal, ¿ok? Entonces, poder diferenciar lo normal de lo que no o lo que se escapa fuera de la normalidad frente a las cuestiones del desarrollo, ¿no? Que se pueden presentar. Fobia social, como les comentaba, pues es una cuestión que inicia alrededor de la adolescencia, sobre todo la edad media de aparición es alrededor de los 13 años. Aquí las características, pues vamos a tener conductas evitativas ante reuniones sociales, por ejemplo, como hablar, comer en público. La persona teme actuar de una determinada manera o mostrar síntomas de ansiedad que puedan ser valorados negativamente por los demás. Entonces van a estar también con esta hipervigilancia de cómo están siendo observados por las demás personas porque se sienten como con este foco de atención todo el tiempo, ¿sí? Entonces, está este miedo, esta ansiedad intensa ante situaciones sociales en las que se puede estar exponiendo el adolescente o la persona. Y aquí también importante, como hemos visto, la mayoría de estos trastornos de ansiedad presentan manifestaciones somáticas, manifestaciones físicas. Y en el caso de la fobia social, que es frecuente encontrar como manifestaciones a nivel somático, pues puede haber como cierta ruboración, se ponen rojitos de las mejillas, sudoración, ciertos temblores, empieza la tartamudez, sentimientos como de quedar en ridículo ante ciertas situaciones sociales. ¿Sí? Mutismo selectivo, un fracaso constante a hablar en público en situaciones sociales específicas. Aquí vamos a ver la alteración. Va a estar interfiriendo en los logros educativos o en la comunicación social. Y parte como los criterios diagnósticos, pues debe durar al menos un mes para poder realizar el diagnóstico de mutismo selectivo. Agorafobia, el miedo al menos en dos de las siguientes circunstancias, habíamos comentado previamente, diferentes que pueden ocurrir. Otras pueden ser el uso de transporte público, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados, hacer una cola o estar en medio de una multitud, estar solo fuera de casa. Estos niños o adolescentes evitan estas situaciones por miedo a no poder escapar o recibir ayuda si llegan a tener un ataque, cuando se van a presentar como ataques de pánico. Y aquí entre los criterios dentro del tiempo, pues estos síntomas, las manifestaciones deben estar presentes al menos durante 6 meses. Ataques de pánico, adelantamos un poquito, ¿qué podemos agregar? Pues esta presencia que va a ser un inicio súbito, un inicio que la máxima, digamos, expresión que va escalando va a ser en los primeros 10 minutos y que estos síntomas pueden permanecer alrededor de una hora. Sí, pareciera como poco, pero para una persona que está presentando un ataque de pánico, pues ellos te lo refieren como si hubiera durado horas, ¿no? Con ese malestar tan intenso que incluso algunos personas
adolescentes ya nos referimos pues como una sensación inminente de que algo malo les va a pasar, algo muy malo, incluso como si se fueran a morir en ese momento. Entonces, son síntomas muy, muy intensos que aparecen de manera súbita. ¿Sí? Y bueno, otra cuestión importante frente al diagnóstico que quise aquí mencionar, pues la importancia que tenemos también a nivel escolar. Sabemos que estos síntomas pues van a estar presentes en diferentes ambientes, ¿no? La mayoría de los trastornos de ansiedad pues no solo es como frecuente observarlos a nivel de casa, con la familia, con los padres, con los hermanos o con las personas cercanas, sino que por la misma cuestión donde se están desarrollando los niños, los adolescentes, pues el entorno escolar es un ambiente muy importante, ¿sí? Y que vamos a servirnos también de ayuda de los maestros, de los docentes, al momento de estar generando una exploración de los síntomas que puedan estar presentando niños, niñas y adolescentes. Entonces nos servimos mucho a nivel de la información que nos puedan estar brindando en el ambiente escolar, ¿sí? Y bueno, específicamente, ¿cómo podemos observar cómo afecta la ansiedad a los niños en el salón de clases? Parte de la forma de reconocer la ansiedad en la escuela, ya vimos como de manera global qué se puede presentar, pero hay como ciertas características, pues también como para estar más alerta en cuestiones a nivel del ambiente escolar, ¿sí? Y que como padres, pues también podemos indagar un poquito más con los maestros, ¿no? De que cómo está haciendo el desarrollo, cómo está haciendo cómo se está desenvolviendo los niños, los adolescentes dentro del aula escolar. ¿Qué podemos observar dentro de la ansiedad, del aula escolar? Falta de atención e inquietud. Entonces, este es un síntoma, una manifestación importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de lo que vimos ahorita como síntomas de ansiedad, pues no se suele presentar como tal en la escuela, pero si reconocemos y si observamos que hay un niño, una niña, un adolescente que está teniendo cuestiones, dificultades para prestar atención, pues ya nos puede ahí alertar un poquito, ¿no? Estas manifestaciones que pudiéramos estar confundiendo también con una cuestión de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Entonces, ver esta cuestión, ¿por qué? Porque cuando estamos muy ansiosos, también hay como una inundación de ciertas hormonas del estrés, cortisol, adrenalina, y que esto genera pues estas alteraciones a nivel del funcionamiento cognitivo. Entonces, cuando afecta las funciones cognitivas, pues también se ven perjudicadas la atención, la concentración, la memoria, ¿sí? Y de manera como más evidente, a lo mejor podemos sospechar en primera instancia, no, pues es un niño, una niña, un adolescente que pueda tener una cuestión de atención, ¿sí? La inquietud, a fin de cuentas, esta cuestión de la inquietud o la hiperactividad, pues también se suele observar en el TDAH, entonces de hacernos como pensar lo más, digamos, probable, decía, pues puede ser un TDAH, ¿sí? Pero saber que manifestaciones a nivel conductual, como vimos al inicio, que son frecuentes, que los niños a veces no tienen, todavía no está esta capacidad, este desarrollo emocional para poder expresar con palabras cómo se están sintiendo, sino la expresión de los síntomas de ansiedad puede ser a nivel conductual, ¿sí? Y esto a nivel conductual, pues también observamos cuestiones de problema de asistencia y niños demasiado apegados. Cuando es más frecuente observar estos problemas de asistencia y diferenciarlo, pues, de una cuestión únicamente de ausentismo, ¿no? Es muy frecuente, sobre todo ahorita como en esta etapa que ya se dio el retorno a la escuela, observar que muchas veces estos primeros días hay como cierto ausentismo en ciertos niños y pudiéramos pensar que, bueno, pues no, como que todavía, entonces tomar unos días más de vacaciones, etcétera, no, pero puede ser más la cuestión de esta dificultad de regresar, ¿no? Por estos mismos síntomas de ansiedad, los niños se niegan, ¿no? A acudir a la escuela, o cuando también estuvieron enfermos un par de días que pierden como esa rutina de estar en el día a día, en clase, en la escuela, entonces se pierde como esa rutina que les cuesta incluso pues tomarla, entonces una vez cuando hay como algún cambio en esas rutinas pues les está dificultando como para retomarla.
Pueden presentarse estas manifestaciones también conductuales con un comportamiento disruptivo, de pensar de que solo es como una cuestión de mala conducta, o pensar que están haciendo berrinches, rabietas, pataletas, o que ese comportamiento disruptivo pudiera ser como alguna otra cuestión dentro de trastornos de la conducta, como un trastorno negativista desafiante. Entonces, pues estar muy atentos, ¿no? Que esas manifestaciones conductuales pueden ser también por alguna cuestión a nivel de alguna situación de ansiedad que esté viviendo el chico, la chica. En la escuela, pues también puede haber estas quejas físicas, pues es frecuente que se presenten estos dolores de cabeza y que ya desde la escuela informen a los padres que es necesario como pasar por su hijo por alguna cuestión a nivel de malestar físico. Problemas en el aprovechamiento académico, cómo empieza a bajar el rendimiento académico, no empiezan a bajar las calificaciones, empieza a bajar la entrega de actividades o el trabajo escolar, ¿sí? Evitan también la socialización o el trabajo en equipos, empiezan a aislar como estos síntomas de ansiedad que se pueden estar presentando y observar cómo esta parte de la socialización que a lo mejor puede estar más presente en la cuestión de fobia social, ¿no? Que observamos que es su inicio alrededor de los 13 años o que se presenta pues, más en esta etapa de la adolescencia. Dentro de las comorbilidades, es importante también tener presente que cuando tenemos un trastorno de ansiedad, pues no es solo que vaya a estar como ahí puramente un trastorno de ansiedad, que es muy frecuente encontrarnos con otras comorbilidades. Comorbilidades nos referimos cuando están a la vez otras cuestiones presentes, ¿no? En salud, en este caso en salud mental. Y observamos aquí la importancia de depresión en un 33% de los niños y adolescentes con una cuestión de ansiedad va a estar presente depresión. Encontramos también el trastorno por déficit de atención y hiperactividad en un 20 a 40%, otros trastornos de ansiedad un 50%, trastornos del sueño, como comentamos, un 90%. El diagnóstico, pues, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Tenemos diferentes clasificaciones. A nivel mundial tenemos el CIE-11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, el DSM-5, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, específicamente en toda esta cuestión de trastornos mentales, y podemos auxiliarnos de escalas. Dentro de las escalas, pues, tener en cuenta que solo es un auxiliar diagnóstico, que no son como tal un instrumento, sino que solo un instrumento, digamos, con el cual hagamos el diagnóstico, sino son una cuestión que nos puede ayudar para, como un auxiliar diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico es clínico, es lo que vamos a estar explorando con los padres, en la exploración del examen mental que vamos a estar teniendo con los niños, con los adolescentes, lo que podemos también ahondar en información cuando mandamos algún cuestionario a la escuela para tener como este punto de vista de cómo están observando a los niños y adolescentes dentro del ambiente escolar. ¿Sí? Prevención e identificación de factores de riesgo, pues dentro de lo que nos puede dar como ciertos factores que nos hagan ahí como tener la sospecha o que pueden ser predisponentes, tenemos el patrón conductual, esta inhibición del comportamiento en niños o adolescentes ya con este rasgo como de timidez. Entonces eso ya nos da como una señal o un factor que podemos tener en cuenta que los puede hacer más vulnerables a desarrollar una cuestión en alguna área de manifestaciones con síntomas de ansiedad. Los antecedentes personales, familiares de ansiedad, pues si papá, mamá ya tiene una cuestión detectada, diagnosticada de ansiedad, pues también ese nos da un factor importante de riesgo. Presencia de acontecimientos vitales estresantes, ¿sí? Diferentes que puedan estar sometidos los niños, cuestiones a nivel de casa, sea violencia, separación de los padres, si hay cambios de ciudad, cambios de escuela, muerte de algún familiar. La prevalencia de mujeres ya vimos que suele ser más notoria, digamos, a partir de la adolescencia. Se empieza a observar más esta presencia, prevalencia de trastornos de ansiedad en las mujeres. Antecedentes de enfermedades crónicas, pues como cualquier enfermedad va a ser como un detonante tanto para síntomas de ansiedad como para síntomas de depresión. Dentro del tratamiento, ¿en qué nos vamos a enfocar? Pues saber que es una aproximación multimodal
y de un enfoque terapéutico global. Entonces no va a ser como solo la cuestión de una persona, sino que lo importante aquí es tener un tratamiento multidisciplinario, ya sea con el médico familiar, con su médico general, con el pediatra, ¿sí? Con el terapeuta, psicoterapeuta, los maestros, los padres, pues van a ser de gran ayuda. ¿Y cuál va a ser dentro de los principales objetivos? Pues disminuir los síntomas, ¿no? La sintomatología. Con esta intervención temprana, pues sabemos que ya de por sí tienden a tener un curso crónico y que puede haber un alta riesgo de recurrencia de los síntomas, pues eso es lo que queremos evitar, que haya complicaciones a largo plazo, prevenir comorbilidades. Como vimos, es frecuente la asociación con otras comorbilidades en salud mental a largo plazo. Y cuestión de psicoeducación. Aquí también es muy importante la parte de psicoeducación del niño, de los padres, en cuestiones de dar como una amplia información de qué es, cuáles son las manifestaciones, cómo podemos también tener ciertas intervenciones que se pueden, qué modificaciones a nivel de la dinámica familiar se pueden poner en práctica, a nivel del entorno escolar, qué herramientas podemos brindar también a los maestros para intervenir ante ciertas situaciones específicas en el aula escolar y limitar esta cuestión. Dentro de la psicoterapia, pues lo que tenemos más evidencia para presentar una mejoría clínica es la cuestión de la psicoterapia cognitivo-conductual. Y de acuerdo a la intensidad de los síntomas, y de acuerdo a la disfunción que puedan estar presentando en diferentes áreas, la académica, la familiar, la social, podremos decidir si iniciamos un tratamiento farmacológico. Dentro de los fármacos que iniciamos o que tenemos más seguros y con mayor evidencia para las cuestiones de los trastornos de ansiedad, pues son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, sobre todo la fluoxetina y el escitalopram, entre otros, digamos, son los que tienen mayor evidencia y a la vez también son los que utilizamos en la depresión, ¿sí? Más adelante voy a hablar un poquito más detenidamente de esto. Y bueno, para adelantarnos un poquito, que ya estamos cortos de tiempo, y pues voy a hablar también como la parte de la depresión en niños y adolescentes. Y bueno, saber que la depresión también pues es una enfermedad mental que conlleva una gran afectación a nivel funcional. Se estima que hasta un 20% de los jóvenes de 18 años habrá sufrido en su vida al menos un episodio depresivo. La importancia, pues también que los episodios depresivos suelen iniciar en la infancia y la adolescencia y entonces va a influir de manera negativa en diferentes áreas, en su rendimiento escolar, en su crecimiento, incluso pues en la parte como podemos observar detenimiento en su desarrollo. Cuando llevamos como esta parte de las percentilas a nivel del crecimiento, pues incluso podemos llegar a observar que hay una pausa o un detenimiento en su peso, en su talla, ¿sí? Y debido a la prevalencia, el impacto, la asociación con el suicidio, pues es importante conocer, diagnosticar y tratar de forma temprana en niños y adolescentes por este impacto, ¿no? Y la relación importante con el suicidio. Vamos a saltar un poquito esto para alcanzar a abarcar un poquito más. Y bueno, dentro de las manifestaciones clínicas también de la depresión tenemos como cuatro esferas importantes, los síntomas afectivos. Aquí vamos a estar observando de toda la cuestión, pues, de el estado de ánimo triste, la irritabilidad, la desesperanza, ¿sí? La cuestión de los síntomas físicos, pues de igual manera lo que se puede, o el que ya mencionamos también dentro de trastornos de ansiedad, pues aquí también podemos observarlo efectos gastrointestinales, situaciones a nivel de dolores de cabeza, cuestiones a nivel de dermatitis, los síntomas cognitivos, de igual manera estas dificultades para la atención, la concentración, la memoria y que va a repercutir pues también en la cuestión académica. Los síntomas volitivos, todos aquellos relacionados como tal con la voluntad, ¿sí? Tener observar en los niños o adolescentes esta pérdida de la iniciativa, estas dificultades para tomar decisiones, todo lo que tiene que ver también con la cuestión motora, ya sea como una agitación motora o una inhibición a nivel de lo motor. Y aquí se pueden presentar también estas cuestiones de conductas, pues, autodestructivas. ¿Sí? Y de igual manera, en los
manifestaciones, como observamos también en la ansiedad, pues es importante tener en cuenta que las manifestaciones van a ser distintas de acuerdo a la etapa del desarrollo. Así que no va a ser lo mismo observar un preescolar deprimido que a un adolescente deprimido. Entonces, para tener aquí en cuenta qué sería lo más frecuente en los preescolares, pues sí, que sí pueden tener como este estado de ánimo triste, ¿sí? Pero muchas veces en esta misma cuestión de esta dificultad que todavía no tienen como este desarrollo a nivel emocional para poder expresar un estado de ánimo como tal o poderlo expresar con palabras, es frecuente pues observar más como esta irritabilidad, ¿no? Que van a ser como niños más irritables, va a haber alteraciones en el apetito y del sueño. Entonces, en relación con esta cuestión del apetito, es lo que les comentaba, ¿no? Que podemos observar estos detenimientos en las percentilas de crecimiento y talla. Observamos quejas somáticas de igual manera, rabietas, estos retrasos en el desarrollo. Saber la importancia de que están presentes las comorbilidades, TDAH, una trastorno negativista desafiante, cuestiones como alteraciones en el control de los esfínteres, ¿sí? Que se presenten accidentes de pipí, accidentes para el control intestinal. En la área escolar, igual aquí dentro de la esfera afectiva y conductual, pues todavía es frecuente observar esta irritabilidad, estas manifestaciones conductuales que les mencionaba con agresividad, agitación, cierta apatía, ¿sí? Cierta anedonia. ¿Cómo podemos indagar, cómo podemos explorar esta anedonia en los escolares? Pues preguntar si hay cosas que antes les gustaba hacer, si hay cosas que antes disfrutaban hacer y ya las han dejado hacer, como ciertos juegos, ciertos programas, ver ciertas caricaturas que ya no están teniendo como el mismo goce o el mismo disfrute, ¿sí? Dentro del área cognitiva y la actividad escolar, pues ver la baja autoestima, ¿no? Estos síntomas cognitivos que hemos estado pues, señalando, concentración, disminución en el rendimiento escolar, fobia escolar, las manifestaciones conductuales. Entonces, diferenciar que esta cuestión de la conducta no solo debemos enfocarnos en una cuestión relacionada con un negativista desafiante o cuestiones relacionadas con una hiperactividad que se puede presentar en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sino que también son manifestaciones conductuales tanto en la ansiedad como en la depresión. A nivel familiar, pues observar estos conflictos, hay un empeoramiento en las relaciones interpersonales con hermanitos, con los papás y continúan frecuentes las quejas somáticas, las cefaleas, dolor abdominal, trastornos del control de los esfínteres, trastornos del sueño, igual que observamos, dificultades para conciliar, para mantener el sueño, ¿sí? Y con esta misma que les genera como esta fatiga o esta falta de un sueño adecuado, pues se presenta la hipersomnia durante el día, ¿no? Niños que pueden estar como ahí como muy adormilados en clase o que llegan de la escuela y lo primero que es llegar como a la cama y tomarse como unas siestas, ¿sí? Entonces, observar como también estos cambios en el sueño son muy importantes. Y síntomas de depresión en la adolescencia, pues siguen siendo de manera similar a lo que observamos en la etapa escolar, pero aquí lo importante que van a estar presentes más conductas disociales cuando ya evolucionaron esas conductas negativistas, la importancia del abuso de sustancias. Y en esta etapa pues empieza como esta cercanía o este contacto que pueden estar en mayor riesgo, ¿no? Con el consumo de alcohol, con el consumo de diferentes drogas. Empieza el aislamiento, un descuido del aseo personal, siendo que en la adolescencia pues está como esta importancia que le dan los adolescentes como a su imagen. Entonces ya un descuido en el aseo personal pues ya nos llama la atención, ¿no? Esta parte de la tristeza que a lo mejor sí pueden ya tener más esta capacidad de expresar, ¿no? Con palabras, cuestiones a nivel de su estado de ánimo, ¿sí? Y aquí importante que es más frecuente donde se empiezan a presentar los pensamientos de muerte y estos intentos suicidas, ¿sí? Entonces, tener importante esto, no es que en la etapa escolar no se vayan a presentar, pero sí hay como un subregistro a lo mejor en esta cuestión de la etapa escolar, porque pueden pasar como más cuestiones accidentales, ¿no? Entonces, muchas veces no se suele como registrar
a nivel estadístico como tal una cuestión de intento suicida, sino sí se pueden presentar, pero a veces también puede haber como, pudiera existir un subregistro con esta cuestión de que se registren estas muertes como una cuestión accidental. ¿Sí? Empiezan otros tipos de comorbilidades como trastornos de la conducta alimentaria, lo que les comentaba, pues puede seguir presente el TDAH, la ansiedad y el abuso de sustancias. Y aquí importante, pues la depresión y la conducta suicida. El suicidio es una de las principales causas de muertes de adolescentes en el mundo. Tener presente que por cada suicidio consumado de un adolescente existen alrededor de 100 intentos de suicidio reportados. Y bueno, los pensamientos suicidas son frecuentes en los jóvenes. Alrededor de una de cada 6 niñas entre 12 y 16 años refieren haber tenido estos pensamientos y uno de cada 10 niños. ¿Sí? Entonces, ver la importancia de esta asociación entre depresión y conducta suicida en los adolescentes por la prevención que podemos realizar. Vamos a adelantar un poquito, eso nos fue el tiempo. Y en cuanto al diagnóstico, igual manera, ¿cómo hacemos un diagnóstico de una depresión mayor, niños y adolescentes? Pues bueno, el primer paso es hacer una entrevista clínica, de ver con el adolescente cómo se está sintiendo, explorar estos síntomas de depresión, explorar también las comorbilidades. Como sabemos, pues va a ser muy frecuente que si encontramos síntomas de depresión, pues que vaya acompañado de alguna otra cuestión en salud mental. Saber también brindar esta parte de confianza al adolescente, esta parte de confidencialidad, que lo que nos diga en el consultorio, pues se va a quedar en el consultorio y especificar, a menos que sea algo que ponga en riesgo tu vida, pues sí es mi deber comentarlo con tus padres o comentarlo con el cuidador o el adulto que está acá. ¿Sí? Entonces nos apoyamos tanto con la exploración y el estado mental hacia adolescente como lo que también nos puedan referir los adultos de cómo lo están observando en casa y todavía mucho mejor si podemos extender esta parte a la cuestión del área escolar. ¿Sí? Y bueno, dentro de los criterios diagnósticos de depresión mayor, según el DSM-5, pues se requieren al menos 5 de los siguientes síntomas. Uno de ellos, pues sí, tiene que ser el estado de ánimo triste y otro, la pérdida de interés o del placer. Recordar que en niños o adolescentes, la cuestión del estado de ánimo triste pudiera presentarse o manifestarse por una cuestión de irritabilidad. Entonces aquí ya pues nos menciona como puntualmente cuáles son, pero ya los estuvimos viendo dentro de las manifestaciones como tal clínicas. Pues saber factores de vulnerabilidad, así de manera rápida. Pues que hay factores genéticos, como ya vimos, si tenemos el antecedente de un padre, madre, familiares con cuestiones de depresión o alguna cuestión de ansiedad, pues saber que va a ser importante también ese antecedente. Una historia de trastorno afectivo en los padres, la cuestión de sexo femenino, una edad postpuberal, antecedentes de síntomas depresivos, antecedentes de abuso y o sexual en la infancia, físico-sexual, perdón, una afectividad negativa, pensamientos de tipo rumiativo, la homosexualidad, la disforia de género, problemas crónicos de salud. Entonces, estas cuestiones de identidad de género, de orientación sexual, pues sabemos que todavía hay como este estigma que se puede presentar dentro de las familias a nivel escolar. Entonces, pues no deja de ser un factor de vulnerabilidad para que sean como más propensos a tener cierto acoso escolar y esto que les pueda generar una cuestión a nivel de síntomas afectivos depresivos. Factores de activación, factores de protección, tenerlos en cuenta, fomentar un buen sentido del humor, buenas habilidades sociales, relaciones estrechas con uno o más miembros de la familia. El nivel de inteligencia normal alto, pues se considera también un factor de protección de cómo va a tener estas herramientas un niño o una niña de generar cierto pensamiento o ciertas estrategias de afrontamiento frente a esos síntomas, tanto a nivel de depresión como de ansiedad. El deporte, a fin de cuentas, siempre va a ser una actividad que va a ser un factor protector, la socialización, poseer ciertas creencias religiosas, espirituales o valores positivos. Rápidamente el tratamiento farmacológico, pues lo que nos dice o lo que podemos tomar en cuenta de acuerdo a los síntomas, ¿no? Cuando tenemos una depresión leve de manera inicial, pues puede ser solo un tratamiento a nivel de psicoterapia. Cuando tenemos una depresión moderada, una depresión severa, pues ya lo que nos dicen las guías, con lo que mejor pronóstico
tenemos pues ya es la combinación tanto del proceso de psicoterapia con el tratamiento farmacológico. Entonces, tener aquí una combinación combinada y dentro, así de manera general, la psicofarmacología, tanto en depresión mayor como trastornos de ansiedad, pues tenemos a los inhibidores activos de la recaptura de serotonina, los dos únicos fármacos que están aprobados por las agencias regulatorias a nivel de fármacos en niños y adolescentes a nivel internacional y principalmente por la FDA, pues tenemos la fluoxetina y el escitalopram. La fluoxetina en los niños de 7 a 12 años y el escitalopram a partir de los 12 a 17 años, saber que es un tratamiento prolongado a partir de que veamos mejoría en los síntomas. Es importante mantener mínimo un año de tratamiento farmacológico. Sí, pues aquí les mencionaba los de mayor evidencia, la fluoxetina, el escitalopram. Hacer Doctor, como... Sí. una disculpa por interrumpirlo, solo que ya estamos sobre tiempo. Ah, perfecto. Sí, entonces aquí nos detenemos. Bueno, vamos a dejar como el teléfono en la línea de la vida ante cualquier situación de orientación, ante sospecha de síntomas de ansiedad, depresión o cualquier situación a nivel de salud mental, pues está al alcance de la línea de la vida, 800-911-2000. Gracias, doctor, por su tiempo. Agradecemos la grata presencia del doctor Gustavo Alberto Martos y a continuación haremos la entrega de un reconocimiento virtual y en agradecimiento por su excelente participación. Muchas gracias. Fundación Preven AC, Cuidando y Pensando en tu Salud, y la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos en Salud, a través de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, otorgan el presente reconocimiento al doctor Gustavo Alberto Martos Alvidres por su participación como ponente en el webinar Ansiedad y Depresión en Niños y Adolescentes en el Cuarto Congreso Internacional y Quinto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en Niñas, Niños, Adolescentes y Grupos Vulnerables, llevado a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto del 2024. Muchísimas gracias y muy gracias. A continuación, les invitamos a pasar a la siguiente liga donde se realizará la clausura de este evento. Muchas gracias, excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.